Saludos a todos aquí Shipping Studios. Y también los saluda Catbo. A continuación les traemos una creepypasta creada por nosotros, esperamos que sea de su agrado, sin más que decir empezamos. ¿Alguna vez se han preguntado qué sigue después de la muerte? Estoy segura que sí, pero también estoy segura que al mismo tiempo es el mayor miedo que pueden tener, ya que es normal que uno tema a lo desconocido y más si es algo de lo que no hay marcha atrás. Bueno, déjenme darles esa respuesta, sin embargo, para eso tengo que retroceder a ese pasado donde todo era felicidad y alegría al lado de mi entrenadora, al lado de esa persona a la que consideré mi mejor amiga y por la que estaba segura de dar todo con tal de protegerla, a aquella época en donde yo estaba viva. En ese tiempo yo era una pequeña Clefarie. Recuerdo que entre mi grupo siempre fui algo infeliz ya que ante las demás yo era demasiado débil, además de que entre todas yo era la más pequeña, por lo que muchas veces sufría burlas o maltratos de mis demás compañeras o de otros Pokémon, como un puñado de Nidorinos que siempre me molestaban. Jaja, realmente tú solo eres un estorbo. Si no fuera por tu grupo hace mucho hubieras muerto, ya que seguramente por ti misma no durarías ni un solo día, y aunque lo hicieras siempre estarías sola, ya que quien quisiera un Pokémon inútil como tú. Yo me negaba a creer esto, ya que siempre pensé que mis compañeras algún día me aceptarían y sería vista igual ante ellas, pero entonces fue cuando llegó aquel momento. Estamos hartas de ti, siempre tenemos que protegerte, pero tú jamás harás algo útil por nosotras, tú solamente eres un lastre y por lo tanto es mejor que te vayas. Yo trataba de convencerlas que me dejaran quedarme e incluso juré esforzarme para poder ser más fuerte, pero la única respuesta que tuve fue que me obligaran a irme utilizando la fuerza, por lo que todas aquellas esperanzas que tenía ante ellas fueron deshechas en ese momento, haciéndome pensar que jamás encontraría a alguien que estuviera feliz a mi lado. La vida sola fue muy difícil, del poco alimento que encontraba muchas veces me era robado por ratatas o ekans, por lo que tuve que tratar de volverme fuerte. Me costó mucho esfuerzo, pero pasadas las semanas ya podía lograr defenderme, aunque era común que me encontrara con esos Nidorinos, por lo cual como siempre iban en grupo me era imposible hacerles frente. Mi vida era muy triste, ya que muchas noches eran en las que a causa de mi soledad no dejaba de llorar, cada vez perdiendo más mis esperanzas en que alguien pudiera quererme, hasta que llegó aquel día y esa chica morena de pelo café y ojos verdes llegó a mi vida. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Qué haces aquí tan sola? Al principio no sabía si confiar en ella, pero había algo en su actitud. Entonces noté que venía acompañada de otras dos personas. Uno tenía pelo naranja y era delgado, y el otro era más robusto de pelo oscuro. Me presento, mi nombre es Shauna y ellos son mis amigos Tierno y Trevor. Descuida, no te haremos daño. Venimos de viaje por distintas regiones para conocer más acerca de los Pokémon. Hola, mucho gusto. Saludos, pequeña. Ellos parecían muy amigables, pero aún así no me era tan fácil fiarme de ellos a causa de todo lo que había pasado antes. La chica de pelo café sacó lo que parecía ser un dulce de su maleta. Aquí tienes, pequeña, es un Pokelito, estoy segura que te gustará ya que se nota que tienes hambre. Cuando lo probé, en verdad que era algo realmente delicioso. Nunca había probado algo como eso. Aquella chica se quedó mirándome mientras lo comía con una sonrisa que me tranquilizaba. Parece que no tienes un entrenador, además de que estás sola. ¿Te gustaría venir con nosotros a nuestro viaje? La verdad es que me agradaste mucho. Al principio dudaba, pero al ver su actitud y esa sonrisa tan dulce en su rostro no lo pude evitar y decidí acompañarlos. En el camino pude aprender mucho de ella, además de conocer buenos amigos como Ivysaur y Flabébé, con quienes logré hacer una linda amistad. Además, Trevor poseía un Charmeleon, el cual al paso del tiempo y de las batallas había evolucionado en un Charizard, aunque con él nunca logré llevarme bien. El otro tenía un Blastoise, el cual siempre era demasiado serio y por lo tanto no convivía demasiado con él, aunque siempre nos protegía a todos. Mientras viajé con ellos me volví un poco más fuerte, además de que aprendía nuevos trucos al practicar con mis amigos para espectáculos Pokémon, de los cuales el momento el cual jamás podré olvidar es cuando nuestra entrenadora por fin logró conseguir su última llave, con la cual había logrado obtener su entrada para el gran espectáculo. La felicidad en su rostro era indescriptible, pero estábamos felices de que pudiera avanzar en su sueño. Entonces fue cuando la desgracia sucedió. Estando en una zona montañosa yendo rumbo al gran espectáculo, aparecieron un grupo de Nidokins, los cuales se mostraban muy agresivos ante nuestros entrenadores, y fue ahí donde los reconocí. Eran aquellos los cuales siempre me lastimaban y robaban mi comida antes, pero ahora lo que querían era hacerles daño a nuestros entrenadores. Mi entrenadora no quería dejarnos pelear, pero al ver que eran más que Blastoise y Charizard, y Ivysaur y yo decidimos unirnos a la pelea. Seguíamos en algo de desventaja, pero aún así lográbamos resistir, pero entonces Trevor hizo algo que marcaría el destino de todos.
estúpido Charizard usa llamarada. Nidoking lo esquivó y el impacto en la montaña hizo que empezaran a caer escombros desde arriba. Traté de ir por mi entrenadora pero estaba lejos. Ellos venían hacia nosotros pero entonces varios escombros cayeron sobre mi entrenadora y Trevor. Blastoise nos protegió a nosotros y a Tierno, pero tanto los Nidoking que habían caído al abismo como Charizard, que había sufrido muchos impactos de los escombros, no sobrevivieron. Cuando el derrumbe terminó fuimos por ellos, tratábamos a toda costa de despertarlos, pero eso no pasaba, por lo que Tierno y Blastoise decidieron buscar ayuda. Un viajero los llevó en su vehículo al hospital, pero entonces, después de horas en que se los llevaron y no volvían, salió un sujeto vestido de blanco. Lo sentimos, pero tengo que decirles que ellos jamás despertarán, sufrieron golpes muy fuertes en la cabeza y tras la valoración hemos llegado a esa conclusión. Solo veía cómo Tierno quedaba de rodillas llorando y golpeando el piso mientras nosotros no podíamos creer que esto estuviera pasando. La culpa de todo la tuvo Trevor por ordenarle a Charizard atacar. Él fue el responsable de lo que le pasó a mi querida entrenadora. Días pasaban sin ninguna novedad. Tierno se había quedado a cuidarlos mientras llegaba lo inevitable, pero la tristeza en los Pokémon de todos era muy obvia, sobre todo en Clefairy, que había cambiado su actitud, no quería acercarse a nadie, ni siquiera a sus amigos, tampoco quería comer, por lo que Tierno decidió ir al centro Pokémon para tratar de encontrar alguna forma de ayudarla, pero al explicarle a la enfermera decía que era un problema muy grave de depresión y que corría mucho riesgo su vida, por lo que le recomendó tratar de traerla para intentar ayudarla. Cuando el regreso a hospital era de noche, la mayoría de la gente se había ido y solo quedaba el personal del hospital. Entonces noto que Clefairy no estaba por ningún lado. Cuando le pregunto a los Pokémon, ellos no sabían indicarle dónde se encontraba, por lo que pensó que habría ido al cuarto de Shauna y Trevor para estar con ella, en medio de los silenciosos pasillos donde el único ruido que se distinguía era el ruido de sus pisadas. Llegó al cuarto de sus amigos, que se encontraba en el primer piso. Entonces cuando entró la luz no prendía, pero a la luz de la luna y los faros de afuera traspasando la ventana vio algo que lo dejó horrorizado. Clefairy estaba encima de la cama de Trevor cubierta de sangre en las manos y boca, y las sábanas de Trevor estaban igualmente empapadas con ese líquido. Tierno no pudo evitarlo y dejó que su furia lo guiara. Entonces sacó a Blastoise para que ordenarle usar hidrobomba con toda su fuerza, haciendo que Clefairy traspasara la ventana y quedara estampada en un árbol que había en la parte de afuera. Cuando se acercó vio que efectivamente Clefairy había muerto por el ataque y el impacto. Cuando vio al lado de la cama de Trevor notó algo que haría que toda su vida se arrepintiera, y cuando Tierno se fue al centro Pokémon, Clefairy estaba en el rincón. Mi entrenadora, tú te convertiste en la persona que me hizo ver la belleza de este mundo, ya que fue tu forma de ser la que me hizo entender que no todo es malo, que hay personas buenas en él y que incluso alguien como yo pudo ser querida cuando todos los demás le dieron la espalda. Siento que sin ti mi vida no tiene sentido y todo fue por la culpa de aquel tonto chico, aquel que considerabas tu amigo y que te ocasionó esta tragedia por su descuido. No es justo que esto te haya pasado a ti. Entonces decidí ir al cuarto para poder pasar la noche al lado de mi entrenadora, ya que Tierno se había ido. Cuando llegué todo parecía tranquilo, pero entonces noté algo entre las camas de ellos. Se arrastraba sigilosamente, pero yo sabía dónde estaba y de quién se trataba. Un Seviper había entrado en la habitación de mi entrenadora y su amigo para tratar de lastimarlos. En ese momento no lo dudé y fui hacia ella cuando Seiske subió a la cama de Trevor. Es cierto que lo odiaba, pero para mí entrenadora él era uno de sus mejores amigos y no podía permitir que algo le pasara, ya que si despertaba eso la pondría triste. Entonces mientras ella trataba de morderme aproveché y con mis garras logré hacerle una cortada en su cuello. Esto hizo que se empezara a retorcer, manchando por todos lados la cama de Trevor, pero no me rendí y como si una furia incontrolable me hiciera actuar con mis manos y mis pequeños colmillos hice más grande la herida hasta que ésta dejó de moverse. La sangre manchaba mis manos y mi boca, pero necesitaba ver si Trevor estaba bien. Subí a su cama y Seiske no había sufrido ningún daño. Entonces cuando pasó un rato escuché la puerta abrirse y cuando volteé Seiske a Tierno con una mirada de enojo que dirigía hacia mí. Cuando traté de querer explicarle qué había sucedido, sacó a Blastoise y ese Pokémon que por tanto tiempo había sido mi amigo no dudó en atacarme. Solamente sentí un intenso dolor, el cual se fue yendo poco a poco mientras todo se oscurecía a mi alrededor. Entonces de pronto sentí que estaba en un lugar extraño, frío y oscuro. Escuchaba voces y lamentos por todos lados, pero no veía a nadie. Solo recuerdo que caminé por un pasillo oscuro que parecía no tener fin. De pronto sentí como si mis piernas dejaran de existir. Solamente me sentía como si flotara en aquel lugar, mientras que notaba que a mi alrededor se formaba un aura de fuego morado. Seguía tratando de escapar de aquel lugar y entonces fue cuando noté otro cambio. Seguía flotando, pero
Ahora notaba que tenía unas manos que flotaban. Mi piel se había vuelto oscura, pero entonces cuando sentía que había recorrido durante horas aquel pasillo sentía que volvía a caminar. Las manos flotantes desaparecieron y había vuelto a tener mis brazos, pero el cambio en mi color no había cambiado. Entonces de pronto se hizo una luz al final de aquel pasillo y cuando llegué a ella estaba en aquel mismo lugar en donde había sufrido el ataque de mi amigo, y entonces sé que el árbol que estaba frente al cuarto de mi entrenadora tenía algo colgado, por lo que fui a ver. El miedo y la tristeza se apoderaron de mí en ese momento, por lo que leí en un letrero: Esta placa es para conmemorar a un valiente Clefairy que protegió a su entrenadora hasta el final, pero fue trágicamente asesinado y... Entonces fui al cuarto de mi entrenadora, pero cuando traté de abrir la ventana la crucé como si no hubiera habido nada ahí. Tenía mucho miedo y entonces logré verme en un reflejo. Había cambiado completamente, ya no era aquel Clefairy. Me había convertido en una criatura oscura con mirada siniestra. Podía flotar y cruzar objetos. Al principio no lo entendía, o más bien me negaba a creerlo, pero entonces tuve que aceptarlo con toda la tristeza y amargura que sentía. Me había convertido en un fantasma. Los días pasaban y veía que Tierno iba y venía todos los días al cuarto, mientras siempre que llegaba con mi entrenadora decía las mismas palabras: Perdóname por arrebatarte a tu mejor amiga, en verdad no sé cómo podré compensarte. Al principio los instintos de venganza trataban de consumirme, pero yo sabía que si trataba de hacerle daño a él solo terminaría haciéndole daño a mi querida entrenadora. Lo odio, pero no puedo hacerle nada, al igual que a Trevor, pero ahora lo que me causa más tristeza es ver a mi querida entrenadora en esa situación, y que lo único que puedo hacer con mi vida inmortal es solo ver cómo su vida se extingue poco a poco sin poder ayudarla, y aun si despertara ella jamás podría volver a verme de la misma manera. Ahora ya sabes que sigue después de la muerte. Quizá no todos hacen por lo mismo, pero al menos espero que mi experiencia te sirva para que te puedas dar una idea. Terminamos nuestra creepypasta. De mi parte les agradezco mucho la vieran y la verdad espero que les haya gustado esta sorpresa. También agradezco a mi amigo Capo por participar conmigo para hacer esta creepypasta, ya que sin sus excelentes ideas esta no hubiera sido posible. De mi parte esto está dedicado a todos aquellos que están en la B de Argentina y Chile. Gracias a todos y que tengan buenas noches, espero haya sido de su agrado.